Teología, curso de Evangelio y Vida, presentado por Yolanda Díaz. La conciencia es la brújula del hombre. Banco. La conciencia moral es uno de los temas más relevantes e importantes de la teología moral fundamental. La conciencia moral es aquella que permite a la persona humanizar el instinto. Todo ser humano es un ser espiritual y racional. Por medio de la conciencia moral, el hombre puede ver de manera distinta y actuar con una capacidad especial precisamente por su condición espiritual y racional. La conciencia está íntimamente arraigada a nuestro ser y es la que nos indica qué es bueno y qué es malo, y a su vez nos anima a hacer el bien y a evitar el mal, buscando la rectitud o la malicia en nuestras acciones u omisiones. Para obrar de acuerdo con la conciencia moral, el hombre debe tener siempre muy en cuenta la dignidad humana. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados e influyen de una manera recíproca el uno sobre el otro. La conciencia moral es ese núcleo interno secretísimo del hombre, como nos lo indica el Concilio Vaticano II. Es también esa voz de Dios en el interior del corazón del hombre y por tanto es una instancia inviolable que el hombre tiene dentro de sí. La conciencia moral, por tanto, nos permite saber qué es bueno, nos indica qué es malo, nos mueve a hacer el bien y a evitar el mal, juzgando la rectitud o la malicia en las acciones u omisiones. Nos indica cómo obrar según la recta norma de la conciencia. La conciencia es un proceso gradual. Crece, se forma y se ejercita a través del tiempo. Este proceso gradual gira en busca de la verdad, interiorización e integración de valores y normas morales. ¿Qué nos dice la Iglesia acerca de la conciencia moral? La Iglesia nos insiste en ser fiel a una conciencia bien formada. También defiende las normas morales universales e inmutables en busca de la verdadera libertad del hombre. La encíclica Veritatis Splendor nos define la conciencia como un acto de la inteligencia de la persona que debe aplicar al conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir en el aquí y en el ahora. La Veritatis Splendor nos continúa afirmando que la conciencia es como ese sagrario donde se encuentra la libertad del hombre y la ley. Afirma el Concilio Vaticano II que el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, pero a la que debe obedecer y cuya voz como que resuena en su interior, en los oídos del corazón, llamándonos siempre a amar y a hacer el bien y por supuesto a evitar el mal. Es como dice que el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. Esta conciencia moral ejerce juicios prudenciales, es consultativa, interpretativa, para realizar o no un acto. Su directriz se dice que es la prudencia y nos lleva a amar, a hacer el bien y a evitar el mal.
No obstante, existe una estrecha relación entre la conciencia y la responsabilidad, pues no se puede dejar a un lado la una sin tener en cuenta la otra. Esta exige la identificación de la ley natural, tener claridad en los principios y formar la voluntad por medio de la esperanza, el sacrificio y la valentía. Pero, ¿qué es el juicio de la conciencia? Es cuando la persona, a partir de la razón, reconoce la cualidad de un acto que se propone realizar. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y conoce las prescripciones de la ley. Bioética. Objeción de conciencia. La objeción de conciencia puede definirse como aquella posibilidad que tiene el ser humano desde su libertad para obrar según su conciencia, cuando un acto va en contra de sus principios o de su propia conciencia. El hombre puede alejarse y no ejecutar tal acción. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y conoce las prescripciones de la ley. Dadas las leyes actuales en relación a la salud en Colombia y en diversos países, se ha aprobado el aborto hasta determinadas semanas de gestación. Sin embargo, los médicos y las enfermeras pueden objetar esta objeción de conciencia, dado que, aunque las leyes así lo indiquen, por cuestión de sus principios y de su conciencia, pueden negarse a hacerlo o dimitirlo a otro profesional. Momentos de la conciencia. Se dice que hay dos momentos. Un momento antes, al cual se le llama la conciencia antecedente, que es cuando juzgamos un acto y sus posibles consecuencias antes de ejecutarlo, como vemos en la gráfica primera. Es ese analizar antes de. Pero también existe un segundo momento, que es la conciencia consiguiente, que es cuando ese juicio moral se realiza después de la acción. Esto en muchas ocasiones puede generar remordimiento por haber ejecutado tal acto, por haber realizado una acción sin pensar, como lo vemos en la segunda gráfica. Para referirnos a los tipos de conciencia es importante tener en cuenta la gran posibilidad de opciones para actuar que tiene el ser humano y que por sus propiedades de libertad y autonomía puede decidir la conveniencia o no de sus actos. Veamos más a profundidad. Tipos de conciencia según el objeto. Está la conciencia verdadera, que es aquella que juzga conforme a la verdad objetiva de un hecho. Es decir, no según el propio parecer, sino según la objetividad de la verdad. Segunda, conciencia recta, que es aquella que se ajusta solamente a la razón, aunque no necesariamente coincida con la verdad de las cosas. De modo que no toda conciencia recta es verdadera. Tercera, conciencia errónea, cuando al hacer el juicio, este no coincide con la norma moral y sus principios. Este tipo de conciencia juzga en desacuerdo a la verdad objetiva y puede resultar culpable o no culpable. Otro tipo de conciencias son aquellas según el sujeto que asiente. Tenemos tres tipos de conciencia en esta categoría. Primero, la cierta, cuando se tiene seguridad de no equivocarse. Segundo, la conciencia dudosa, cuando hay una vacilación sobre la licitud o la no licitud de un acto o acción. Tercero, la conciencia probable, cuando se emite un juicio o una opinión con temor a equivocarse. Conciencia fundamental. Una conciencia fundamental y moral es la verdadera, la cual es cierta y recta. También este tipo de conciencia se ajusta a la norma moral
y a la verdad objetiva de los hechos. De igual manera, toma los principios práctico-morales y el juicio sin desviaciones o errores. También está el tipo de conciencia perpleja, en la cual la persona ve pecado, maldad en cualquier momento. La perplejidad no se da por falta de preparación en un saber específico, como es el caso de algunos profesionales religiosos, sacerdotes o médicos quienes han sido capacitados, formados de una manera adecuada para actuar siempre pensando en el bien de la persona. Conciencia delicada es aquella conciencia que juzga rectamente sobre su vida en todo momento, que se mantiene dentro de los sanos límites y que, por supuesto, debería ser la de todo cristiano que busca la santidad. Finalmente, se encuentran una serie de conciencias desde lo habitual que se consideran en cierto modo enfermizas en cuanto son inaceptables para la sociedad. Dentro de estas tenemos la escrupulosa, que es aquella que ve pecado y maldad en todo, cayendo siempre como en un error constante y emitiendo juicios dañinos, no solo para sí mismos, sino también hacia las otras personas. Está también la conciencia laxa, que es totalmente contraria a la anterior. En esta conciencia los juicios están lejos de una conciencia verdadera, no ve maldad, ni tampoco ve pecado en nada. Está la conciencia cauterizada, como su nombre lo indica, es aquella en la que la persona no siente ningún tipo de sentimiento ante una acción mala o pecaminosa. Tampoco presenta remordimiento ni arrepentimiento por los actos. Un ejemplo de esto son las personas que tienen desórdenes a nivel mental de tipo patológico. Y por último está la conciencia farisaica, que se preocupa por aparentar bondad ante los otros. Solo le importa que piensen que es una persona buena. Es hipócrita. En conclusión, la conciencia moral es esa capacidad que tenemos los seres humanos para juzgar nuestras acciones desde un punto de vista ético, es decir, de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. La conciencia moral nos ayuda a tomar decisiones responsables y coherentes con nuestros valores y principios. Por tanto, la conciencia moral es un aspecto fundamental en nuestra vida humana y también, por supuesto, en nuestra vida cristiana, ya que nos permite actuar con libertad, dignidad y respeto. Por eso, debemos educar y cultivar nuestra conciencia moral mediante el estudio, el diálogo, la práctica y la revisión constante de nuestros actos. 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia. Gracias.